con más noticias en ProTecno y a continuación vamos a hablar acerca del Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos que funciona en Paraguay. Y para conocer más detalles ya recibimos aquí en los estudios de Canal Pro a Gabriela Ratti. Ella es directora de ciberseguridad del MITIC. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y bienvenida a ProTecno. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Gabriela, comentanos un poquito acerca de cuál es la labor que desarrollan desde este centro de respuestas y desde hace cuánto tiempo que está ya vigente y que están trabajando en este lugar. Sí, justamente el 30 de noviembre de este año cumplimos 10 años de labores. Hace 10 años se creó el CERT-PI, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos. En ese momento dependía de lo que era la Secretaría Nacional de Tecnologías. De hecho, era la Secretaría de Tecnologías, todavía después tuvo rango nacional. Y bueno, hace un tiempo se creó el Ministerio de Tecnologías, entonces se reestructuró un poco el centro. Pasó a depender de la Dirección General de Ciberseguridad, que además del Centro de Respuestas también es la autoridad en materia de ciberseguridad, en lo que es políticas públicas de ciberseguridad y obviamente el CERT-PI, que es el centro donde principalmente gestionamos y somos el punto de coordinación nacional de todo lo que son los incidentes cibernéticos que afectan a todo el ecosistema nacional, no solamente del gobierno. Sí, cuando ustedes empezaron el trabajo hace 10 años atrás, ¿veían este aumento de casos de repente de incidentes cibernéticos que se desarrolla actualmente, no solo aquí a nivel nacional, sino también a nivel global? ¿Veían venir eso? Bueno, realmente en ese momento era bastante desafiante, o sea, no parecía que en Paraguay se pudiera lograr crear interés por este tipo de cuestiones, formar profesionales, tener una comunidad activa. Pero sí, ya varios países en ese momento tenían ya CSIRTs, ¿verdad? Tenían centros de respuestas. De hecho, fue la OEA a través del programa CICTE que impulsó que en Paraguay también se cree, venían haciendo una campaña y talleres en varios países fomentando a que esto exista. En ese momento, de hecho, ya venía de una serie de incidentes, especialmente que se dieron en el gobierno, varias páginas hackeadas en ese momento, que hicieron que un poco uno tome conciencia, que el gobierno tome conciencia de que esto es algo que se debe abordar y que no podemos esperar cada vez que ocurra algo para juntarle a personas a que hagan algo. Porque en realidad ya venían anteriormente otras iniciativas, había ya un CSIRT que era una especie de convenio entre instituciones que se juntaba cuando había ataques, pero justamente cuando ya ocurre el ataque realmente ya es tarde, ahí ya es reactivo solamente, realmente Sí. hay toda una prevención y unas acciones proactivas que hay que hacer. Entonces, a partir de ahí se creó el centro que opera permanentemente. Hace poquitos años realmente es que ya tenemos analistas dedicados 100% operativos, con procedimientos también claros. Hoy por hoy todos los incidentes que llegan se atienden, se coordinan, se investiga, se toman acciones y no solamente para ese incidente, sino bueno, qué alertas podemos emitir, qué servicios preventivos podemos mejorar, qué otras cosas podemos hacer para evitar que esto siga sucediendo. Este equipo, me imagino, está siempre en constante capacitación justamente para trabajar en enfocarse netamente en lo que es más que nada la prevención, sobre todo como decías. ¿Cómo hacen para trabajar dentro de la prevención? Así mismo, o sea, o sea, en general la ciberseguridad es algo que requiere actualización constante, porque además de conocer las nuevas tecnologías, hay que conocer las nuevas amenazas. Sí. Entonces, siempre es muy desafiante encontrar talento que tenga también tanto ese interés y esa capacidad y esas habilidades para aprender constantemente cosas nuevas. En lo que es lo preventivo, tenemos varias iniciativas que van desde las campañas de concienciación orientadas a lo mejor a aquel usuario no técnico, no informático, pero que finalmente igual utiliza la tecnología, hasta aquellos servicios e iniciativas más orientados al público profesional del área. Por ejemplo, en lo que son instituciones públicas, hace un tiempo venimos trabajando en lineamientos, en guías, en estándares de ciberseguridad que tienen que ir cumpliendo. Pero nuevamente, no bajo la perspectiva de cumplir nomás, nosotros no es que somos contraloría, sino también hacer ahí una especie de concienciación de por qué es importante cumplir, mostrar las vulnerabilidades, mostrar las amenazas.
En cuanto al sector privado, ¿verdad? Porque muchas veces muchos creen que solamente brindamos servicios al sector Sí, gobierno. eso En justamente realidad no. quería Ujú. preguntarte si solo esto es un servicio para la función pública o también la gente común Ujú. puede recurrir a ustedes en caso de alguna amenaza. Sí, no, no, no. Nosotros brindamos servicios a toda la comunidad, entendiendo que justamente el ecosistema realmente es un todo. En Internet no hay una diferenciación de esto es gobierno, esto es privado. Un atacante va a aprovechar la oportunidad. Sí. Y aparte todo está interconectado. O sea, hoy por hoy un ataque a una empresa que ofrece pasarela de pago y que a lo mejor tiene el 80% del mercado, cierto, eso tal vez es algo que ocurre en el sector privado, pero va a repercutir a todo el funcionamiento del Estado como tal. Entonces, por eso es lo importante que esto se vea como un todo. Por supuesto que el nivel de servicio que a lo mejor ofrecemos en el sector privado es diferente al gobierno, ¿verdad? A lo mejor en el sector privado vamos a dar recomendaciones, pero va a estar en cancha ya de la empresa a tomar la acción o no, tomar esa recomendación. En cambio, en el sector gobierno como que siempre vamos un paso más allá e incluso le ofrecemos hacerlo nosotros en nombre de ellos. Pero servicios que justamente que brindamos a la comunidad son, por ejemplo, las alertas y los boletines. Es gratuito, cualquiera puede suscribirse. Y esas alertas, más allá de ser simplemente copiar de lo que vemos en Internet, en realidad son alertas específicas de cosas que estamos viendo acá. Porque muchas veces dicen, no, pero ustedes no cuentan sobre los incidentes. Claro, nosotros no contamos los detalles sobre la víctima, nada que permita identificarla, pero si estamos dando una alerta es porque generalmente vimos esos incidentes previamente acá en nuestro país o que vimos una alta probabilidad que vaya a afectar. Entonces hay realmente un valor agregado en esos boletines. Y bueno, después hay otros servicios. Hay servicios que sí son solamente para el gobierno, por ejemplo, auditorías de seguridad a las páginas web de gobierno, por ejemplo, a las plataformas. Sí. No solamente la web informativa, sino también las páginas de trámites ciudadanos, que de a poquito las instituciones están empezando también a aprovecharle y acostumbrarse que cada vez que se va a lanzar un nuevo servicio debería pasar mínimamente por una revisión de seguridad. Son todos servicios gratuitos que estamos brindando justamente para minimizar la posibilidad que ocurra un ataque. Y el otro servicio también muy importante, que estoy segura que a lo mejor más de una empresa privada o más de un profesional habrá entrado en contacto con nosotros, porque anteriormente teníamos como un rol más reactivo. O sea, si nos reportaban, ahí entrábamos a analizar, a ayudar, a asesorar. Hoy en día estamos ya con lo que llamamos operaciones proactivas, donde nosotros buscamos proactivamente sistemas paraguayos que pudieran estar afectados por tal o cual vulnerabilidad crítica. Entonces muchas veces somos nosotros quienes, sin que nos hayan solicitado, contactamos a, por ejemplo, empresas privadas, a pymes, a empresas grandes, pequeñas, a profesionales independientes y le contamos que hemos descubierto alguna vulnerabilidad, alguna amenaza y le damos alguna guía. Algunos un poco se sorprenden porque, bueno, ¿quiénes son ustedes? Y Sí. otros, en cambio, agradecen, otros, de hecho, toman acción, algunos obviamente no. Pero todo eso genera una sinergia positiva también con el ecosistema privado. Entonces, a lo mejor no nos van a ya pedir a nosotros ayuda para cómo resolver, pero a lo mejor nuestra guía que le dimos le van a pedir a una empresa privada Claro. que le solucione el problema, por ejemplo. Sí. Entonces, permanentemente estamos siendo mucho más preventivos que a lo mejor años atrás. Gabriela, y hablando justamente de todas esas alertas que ustedes investigan, analizan y desarrollan soluciones, ¿cuáles son algunas de las amenazas en cuanto a incidentes cibernéticos más comunes o más recurrentes aquí en nuestro país? Bueno, últimamente está habiendo un notorio aumento en los casos de ransomware. Entendiéndose el ransomware como aquel malware, virus, ¿verdad? O sea, un adversario que lo que hace es simula un secuestro virtual de la información. Por eso es justamente el nombre, ¿verdad? Ransom, de rescate, porque realmente es eso. El atacante logra de alguna manera acceder a las redes o sistemas, analiza los archivos, las informaciones, los datos, a veces incluso, justamente la tendencia hoy en día es incluso no solamente de una máquina, sino moverse a lo largo de la red, incluso destruir o de alguna manera perjudicar la copia de seguridad y luego cifrar todos los datos y pedir un dinero a cambio de devolver el acceso a la información.
Si bien eso lo tenemos ya hace varios años, en este último año particularmente la diferencia que hemos notado que ya no son ataques genéricos y oportunistas como eran años atrás, sino ya hay una intención, ya hay un objetivo claro. Los atacantes durante varios días preparan el ataque, o sea, es un ataque mucho más pensado y por ende muchas veces también más dañino para los procesos de las organizaciones. Y al ser algo muy visible también, las empresas se dan cuenta que tuvieron un ataque y lo reportan, porque anteriormente tal vez había ataques, pero no siempre lo reportaban porque no siempre había un impacto realmente. Hoy en día sí estamos viendo muchas empresas públicas y privadas que realmente están siendo afectadas en sus negocios por este tipo de cuestiones. Y es muy importante ya que el ataque, la delincuencia digital se está profesionalizando de alguna manera, también capacitarse y formarse en cuanto a las soluciones que se deben brindar en cuanto a ciberseguridad, ¿verdad? Así mismo, justamente, ahí estás dándole en el ojo. Justamente, la industria de criminales se ha profesionalizado. Ya no es como 10 años atrás cuando lo hacían simplemente para mostrarse, para... No, realmente siguen sistemáticamente ciertos patrones, mecanismos, herramientas. Eso también de alguna u otra manera nos ayuda a saber el modus operandi y poder dar alertas más adecuadas. Hoy, por ejemplo, sabemos que el 80% de los ataques de ransomware que hemos tenido acá son por prácticamente dos vectores: escritorio remoto con contraseña débil publicado a internet y explotación de vulnerabilidades de los equipos de borde, particularmente de dos marcas que, nuevamente, por supuesto que pueden ser muchas otras, pero es lo que realmente el atacante, los criminales, las bandas ya tienen parametrizado y es lo que repiten permanentemente. Entonces, por eso también la importancia de realmente hacer caso a esas alertas. No son de balde nomás. Sí. Gabriela, desde el centro de respuesta y en estos 10 años de trabajo, ustedes me imagino que siempre están actualizando los equipamientos. También cuenta nuestro país con equipamientos necesarios para desarrollar toda esta tarea de ciberseguridad. Bueno, eso también es una de las ventajas en general de esta área y de todo lo que fue creciendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, la industria, la comunidad. Hoy por hoy realmente ya no es una cuestión realmente de herramientas, sino justamente de conocimiento. Porque muchas veces creemos justamente que es la tecnología o que las herramientas de última generación son las que nos van a proteger. Las herramientas simples están para tal vez mostrarnos cierta información de manera más fácil, pero finalmente es el analista, el profesional que está detrás de esa herramienta, el que va a tomar buenas decisiones respecto a una alerta que le está dando una herramienta. La herramienta por sí sola, y de hecho hasta vemos muchas veces que genera una falsa sensación de seguridad, decir, no, pero yo tengo antivirus, yo tengo un SIEM, yo tengo tal cosa, pero ¿será que alguien está mirando esas alertas? ¿Será que alguien que entiende está mirándolas? ¿Será que realmente hemos configurado correctamente las reglas? Entonces realmente ahí está hoy en día el mayor valor. Hoy en día existen muchísimas herramientas gratuitas que ofrecen el mismo nivel a lo mejor de seguridad si le vemos por ese lado. Lo importante es ahí el recurso humano, que a veces justamente es lo más limitado. Y mucha automatización, ¿verdad? Porque sobre todo en lo que es nuestro rol del centro de respuestas, hoy por hoy el salto que estamos dando en los últimos tiempos es porque hemos automatizado cosas. Por ejemplo, nosotros todos los días recibíamos un volumen de aproximadamente 30.000 indicios de incidentes que afectaban a IPs o dominios paraguayos. No hay manera de procesar eso manualmente, no sé, necesitamos un ejército a lo mejor de más de 1.000 personas, pero hoy en día justamente hemos empezado a incorporar automatización con nada que requiere más allá del pienso y del conocimiento y personas con talento en ese tipo de áreas. Y bueno, hoy en día sí ya lo estamos procesando automáticamente y está generando un valor muy importante. Hablando de cifras, Gabriela, ¿cuántos incidentes aproximadamente reciben así a diario o en forma semanal? Mensualmente, que es el número que me tengo ahora en la cabeza, tenemos entre 120 a 150 incidentes únicos mensualmente. Tenemos más cantidad de reportes, o sea, a veces los reportes no son incidentes, pero igual obviamente requiere un cierto tiempo de investigación. Sí. O a veces recibimos reportes repetidos de un mismo incidente, pero tenemos de hecho, y eso, tenemos un aumento sostenido también de casos, en parte tal vez porque también está aumentando ligeramente los ataques, pero principalmente porque la gente nos está conociendo más. Hoy en día tenemos también más maneras de detectar incidentes que antes, por eso también el aumento.
Respecto al año pasado, por ejemplo, y eso que todavía, bueno, quedan unas semanitas, ya tenemos un aumento de más del 60% respecto al año anterior. Pero sí, un promedio entre 150, algunos meses incluso 200 incidentes confirmados. Sí. ¿Y la gente cómo puede hacer para contactar con ustedes así en forma personal, particular o de repente de alguna empresa en forma privada, ya que también ofrecen este servicio gratuito justamente también a toda la ciudadanía a nivel nacional, ¿verdad? Sí, nosotros, nuestra página web es www.cert.gov.py. Ahí tenemos todo lo que son tanto los servicios que estamos ofreciendo, las iniciativas que estamos haciendo, las alertas. Ahí uno puede suscribirse a los diferentes servicios y también hay un formulario de contacto. Y para lo que son ya incidentes, o sea, si tengo un incidente y lo quiero reportar o tengo la sospecha de que sea un incidente, tenemos un sistema de ticketing que el ciudadano o el profesional simplemente envía un correo a abuse@cert, es A, B larga, USE, es un estándar internacional, abuse@cert.gov.py, manda simplemente una descripción de lo que le está pasando y un analista automáticamente entra en contacto. Bueno, nosotros agradecemos mucho, Gabriela, el hecho de que hayas venido hasta aquí, hasta los estudios de Canal Pro, a compartir con nosotros toda esta información tan útil, tan necesaria en estos momentos. Y bueno, el espacio de Protecno siempre está abierto para conocer más detalles acerca de las novedades que tengan, del trabajo que van a ir desarrollando seguramente en los próximos meses también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, muchísimas gracias por el espacio y nuevamente siempre estamos atentos a todos los espacios donde podamos difundir nuestras labores porque en la medida que también todos conozcan esto, se mejora el nivel de seguridad nacional.